Buenas noches, mi nombre es Gianfranco Mejía Trujillo. Voy a ser el profesor de este diplomado referido a los recursos humanos en el sector público y la reforma del servicio civil. Mi profesión es abogado y además cuento con una maestría en gestión pública y un MBA. Poseo más de 10 años de experiencia profesional en el Estado, habiendo ocupado altos cargos directivos en los que he podido aplicar la normativa referida a la gestión de recursos humanos y también a la implementación del servicio civil. En el presente diplomado vamos a ver lo referido, que va a estar dividido en 4 módulos. Vamos a ver lo referido a la reforma del servicio civil, la clasificación de los servidores públicos, el proceso de incorporación al proceso civil y la gestión del rendimiento del personal del sector público. Este curso está dirigido a diversos profesionales, tanto abogados, economistas, ingenieros, administradores que se encuentran vinculados con la gestión de recursos humanos, tanto en el sector público como privado, Si bien este curso se enfoca en el sector público, también puede interesar y mucho a los especialistas o conocedores del tema en el sector privado que deseen incorporarse o contar con mayores conocimientos en esta materia. Habiendo indicado eso, vamos a iniciar con el primer módulo, el cual va a hacer referencia a la reforma del servicio civil en nuestro país. Como antecedentes legislativos tenemos lo que se empezó a hacer, y es muy bueno aclararlo. Si bien la ley del servicio civil se promulgó en el año 2013, existen muchos antecedentes varios años atrás referente a todos los intentos o a los pasos previos que se tomaron para efectuar adecuadamente esta reforma del servicio civil. Por ejemplo, tenemos que en los 90, 91, 95 hubo un intento de reforma aislada en SUNAT y PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, la cual lamentablemente no tuvo mucho éxito. En el año 1996 se dio también un intento de privatización de la carrera pública, la cual fue bloqueada por costos políticos. En el año 2002 se promulgó la Ley Marco del Empleo Público. Sin embargo, no tuvo mucho impacto. En ese año también se promulgó la Ley 27658, que es la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, publicada el 30 de enero de 2002. En este mismo año, el Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo firmaron un contrato para crear un programa de modernización y descentralización del Estado, aportando 24 y 12 millones de dólares respectivamente. En el 2004 y 2005 hubo un intento de la gran reforma, pero fue detenida por el Congreso y el Ministerio de Economía por el costo que ello implicaba. Andando más en estos antecedentes, tenemos que en el Acuerdo Nacional que se suscribió el 22 de julio de 2002, se establecieron 29 políticas nacionales en temas vinculados con la democracia, Estado de Derecho, equidad, justicia social y competitividad del país, en las que se incluyó lo referido a la gestión de los recursos públicos del Estado, de la gestión de recursos humanos del Estado. En esta ley marco de modernización de la gestión del Estado que habíamos mencionado, se declaró al Estado en proceso de modernización con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático y descentralizado al servicio del ciudadano. Una ley complementaria en este mismo año fue la Ley de Bases de la Descentralización, Ley 27783, promulgada en abril de 2002, que reguló la estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente al gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Asimismo, esta norma define las otras normas que regulan la descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal. En ese mismo año también se promulgó la Ley de Gobiernos Regionales, que establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales. Define la organización democrática descentralizada y desconcentrada del gobierno regional conforme a la Constitución y a la Ley de Base de la Descentralización. Como mencionábamos, la Ley de Marco del Empleo Público determinó los principios que rigen el empleo público, los deberes y derechos generales de los servidores, su clasificación, acceso, gestión del empleo, régimen disciplinario y el ente rector del empleo público,
¿no?, que sería después modificado. Tenemos también la modificación del capítulo de descentralización de la Constitución Política del Perú, que se realizó el año 2005, que reinstala la necesidad de descentralización y la inclusión de gobiernos regionales en las políticas públicas. Siguiendo con los antecedentes, es muy importante destacar que en el año 2007, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Banco Interamericano de Desarrollo desarrollaron un taller muy importante sobre la modernización y reforma del Estado, siendo uno de los temas tratados la meritocracia y la carrera pública, identificándose el problema del desorden y el trato diferenciado en la planilla del sector público, ¿no?, sobre todo los decretos legislativos 276, decreto legislativo 728 y en ese momento los servicios no personales, planteándose una reforma enfocada en los servidores públicos para el personal, ¿no?, que implicaba formalizar el empleo, un régimen de protección adecuada para el personal, flexible y orientado a resultados y meritocrático. Finalmente se plantea la necesidad de una reforma que debía seguir las siguientes etapas: incorporación del principio de mérito en la gestión de recursos humanos. Acá es bueno empezar a hablar un poco sobre este concepto del principio del mérito, que vendría a ser la meritocracia. ¿Qué quiere decir esto? Que la gestión de los recursos humanos, es decir, el acceso, el ingreso, la permanencia, las condiciones de capacitación, el ascenso, el aumento, la mejora de las condiciones, va a estar ligada estrictamente a los méritos, ¿no?, a los méritos o los logros que tengan el personal. Es decir, que no va a depender de factores subjetivos, ¿no?, o digamos pertenencia a un partido político o alguna afinidad, ¿no?, académica, algún conocido, sino que va a depender estrictamente de las capacidades técnicas, ¿no?, de las habilidades, ¿no?, de la experiencia, de los logros, de la formación, entre diversos factores, lo que va a determinar que un profesional pueda acceder al sector público y sobre todo mantenerse y progresivamente ir ascendiendo y mejorando sus condiciones laborales, ¿no?, en el sector público. Ante la dispersión de los regímenes laborales, también se planteó la necesidad del diseño de una nueva carrera pública que busque, ¿no?, congregar a la mayor cantidad de regímenes laborales en el sector público que se encuentran dispersos. Y por último, se estableció la implementación gradual de un esquema normativo de la carrera pública, ¿no? 3 principios importantes para iniciar la reforma del sector público. Entonces, siguiendo con los antecedentes, en el año 2007 el Estado destinó $2.7 millones del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para la creación de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, conocida como Servir. Entonces, en el año 2008 se creó el Servir mediante el decreto legislativo 1023. Uno de los primeros programas creados por el Servir fue el Cuerpo de Gerentes Públicos, mediante el decreto legislativo 1024, ¿no? Este cuerpo de gerentes públicos, que todavía se está terminando de consolidar, reúne, ¿no?, a profesionales capacitados, especializados con solvencia técnica, ¿no?, que van a, digamos, encargarse en las diversas entidades públicas a las que estén asignados de apoyar y consolidar la implementación del servicio de régimen de servicio civil, ¿no? En el 2009, mediante el Decreto Supremo 30/2019 PCM, se enfatiza la selección por competencias, ¿no?, que consiste en una metodología no tradicional para cuya aplicación se debía contar con puestos tipo en las diversas entidades. Por ejemplo, gerente de oficina de administración, gerente de logística, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que a la fecha, ¿no?, Servir continúa implementando las normas que rigen el servicio civil, ¿no?, y avanzando progresivamente, ¿no? Entonces, si podemos hablar de, digamos, clasificar por etapas estos intentos de la reforma del servicio civil, podríamos hablar que entre los años 90 y 92 se dio el cierre de una carrera administrativa existente, se expandieron nuevas modalidades de contratación y se establecieron nuevas formas de ingreso a la contratación pública. Entre los años 1995 y 97 se planteó una modernización del Estado.
entre el año 2000 y 2006 se trabajó en la creación de una institucionalidad pública para esta reforma del servicio civil, mientras que del 2008 hasta la fecha ya tenemos empezada e implementada la reforma del servicio civil, sobre todo con la creación de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, en este caso Servir. ¿Cuáles son las generalidades del régimen del servicio civil? Para empezar, el nuevo régimen busca lograr un mejor servicio público a través de la introducción de la meritocracia, que es este tema que veníamos comentando, ¿no? Se necesita contar con profesionales que no dependan de ningún interés externo y que se centren solo, que lo valioso sean sus capacidades para, digamos, acceder, mantenerse y ascender en un puesto en el sector público. También, ¿no?, lo que se busca es elevar los ingresos de los servidores públicos e incentivar su crecimiento personal y profesionalidad. Una característica a resaltar es que es voluntario, ¿no? Es más, ahora se están ya empezando a lanzar las primeras convocatorias públicas para acceder al régimen de servicio civil, y los trabajadores pueden o no postular al nuevo régimen, ¿no? Posteriormente, en algunos años, ya se tendrá que volver cada vez más obligatorio para que las personas no puedan ir accediendo a este régimen. ¿Cuáles son los objetivos del servicio civil? ¿No? Como lo comentábamos, la consecuencia lógica de tener profesionales más capacitados y que respondan, ¿no?, por sus objetivos y que sean reconocidos y valorados y mantenidos en sus puestos por el cumplimiento de sus objetivos es la mejora de la calidad de servicio que ofrecen las entidades a los ciudadanos, ¿no? Es una condición fundamental que va a consistir en que el resultado, ¿no?, el resultado concreto que se obtenga de las acciones del Estado, pues realmente puedan tener un impacto directo en el nivel de bienestar de los ciudadanos. ¿Sí? Asimismo, va a permitir contar con un servicio civil ordenado, donde el eje central es la meritocracia, ¿sí? Nuevamente es importante resaltar este factor, tanto para el ingreso, el ascenso y la permanencia, ¿sí? Otro objetivo del régimen de servicio civil es profesionalizarlo, el servicio civil, a través de la evaluación, capacitación y cumplimiento de metas, ¿sí? Eso es algo que vamos a ver bastante cuando conversemos lo referido a la gestión del rendimiento, ¿sí? Y por último, uno de los objetivos fundamentales que tiene este servicio civil es terminar con el desorden existente en materia de contratación, remuneraciones, deberes y derechos de los servidores públicos, con la creación de una nueva y única carrera pública, ¿no? Eso es a lo que se apunta. ¿Cuál es el alcance del servicio civil? Es muy importante destacar que, si bien la intención principal del servicio civil, o el escenario ideal, sería que solo existiera un solo régimen, ¿no?, un único régimen, la realidad es que existen varios. Y lo que se intenta es apuntar a los grupos que involucran la mayor cantidad de trabajadores. Estos son los decretos que habíamos hablado hace tiempo, los regímenes que habíamos hablado hace unos minutos: el decreto legislativo 276, el decreto legislativo 728, y los servicios no personales que se conocían antes del 2008 pasan a constituirse en los famosos CAS, es decir, en la contratación administrativa de servicios, que es un régimen implementado en el 2008, que subsiste hasta la fecha y que configura un nuevo régimen laboral público. Entonces, lo que busca el régimen de servicio civil es incluir, es decir, aglomerar a estos tres grandes grupos para convertirlo en uno solo. ¿Cómo lo va a hacer? Previo concurso público de méritos y voluntariamente. Entonces, se aplica a esos tres regímenes públicos que engloba la mayoría de trabajadores. Después, abarca a todos los trabajadores del Estado en los tres niveles de gobierno, ¿sí?, tanto a nivel nacional, regional y local, ¿sí? No se aplica a carreras especiales, como las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Salud, Educación, Empresas Públicas. La reforma se aplicará en estos casos de forma supletoria, como por ejemplo la aplicación de sus principios, las incompatibilidades y las reglas disciplinarias. Otros temas vinculados con el servicio civil son los referidos a la conservación de beneficios laborales, ¿no?, una jornada laboral de 48 horas, gratificaciones, vacaciones, CTS, pensiones y salud, ¿no? Las compensaciones serán en función al puesto, ¿no?, que ostenta el personal y al mérito, ¿no?, al mérito basado sobre su formación profesional, sus logros y su rendimiento.
se realizarán evaluaciones de desempeño anual, ¿no? Este es un factor muy sensible, lo vamos a ver más a detalle en unos minutos, pero es bueno resaltarlo, ¿no? Digamos, el gran factor de cuestionamiento aquí, digamos, el gran factor de resistencia al régimen de servicio civil es la incorporación de evaluaciones de desempeño. ¿Por qué? Porque, digamos, lamentablemente hay mucha escasez, o sea, no ha habido mucha intensidad en la evaluación del desempeño del personal, ¿no? En el sector público no es normal, no es habitual, es algo residual y excepcional que los trabajadores sean evaluados, es decir, te contrato y bueno, a los 3 meses quiero ver cómo vas, te he contratado para hacer 5 actividades, pues quiero ver cómo vas haciendo esas 5 actividades. Dentro de los otros temas que también se encuentran relacionados con el régimen de servicio civil, tenemos a lo relativo a la conservación de beneficios laborales, es decir, una jornada laboral de 48 horas, gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, pensiones y salud. Es importante resaltar que las compensaciones a ser atribuidas a cada empleado serán estrictamente en función al puesto que ocupen y a los méritos que ostenten. Un aspecto importante y trascendental del régimen de servicio civil es que se realizarán evaluaciones de desempeño anual. Este es un aspecto que ha generado bastante resistencia en la implementación de este régimen, debido a que en el sector público lamentablemente todavía no existe una cultura de la evaluación, es decir, de verificar cómo se están desenvolviendo los recursos públicos que se están invirtiendo para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Es decir, si yo contrato a personal, ¿no?, a un personal nuevo, pues por lo menos cada mes, 2 meses, 3 meses, es necesario evaluar cómo se va desenvolviendo, es decir, si está cumpliendo o no la labor que se le ha encargado de manera adecuada. Entonces, como no existe esto, muchos trabajadores actualmente laborando pues tienen una resistencia, hasta se podría decir natural, a tolerar que su trabajo sea evaluado, ¿no? Entonces hay una resistencia fuerte por, digamos, que se lleve a cabo esta evaluación. Sin embargo, como lo vamos a ver, esta evaluación tiene una finalidad específica, que es la de cautelar, en primer lugar, cautelar adecuadamente el uso de los recursos públicos, y segundo, verificar que la labor que realizan los empleados públicos se está yendo pues encaminada hacia el objetivo estratégico que se debe cumplir. En otras palabras, se busca determinar que la labor del personal del sector público se encuentra relacionada con un impacto positivo del nivel de bienestar de los ciudadanos, que es lo que buscan las entidades con su labor de todos los días, ¿no? Entonces, ¿por qué se genera resistencia? Porque va a depender de las evaluaciones que un trabajador permanezca en su puesto, ¿sí? Entonces, se establece que si luego de ser evaluado es desaprobado en 2 ocasiones, es posible, ¿no?, se configura, mejor dicho, la causal de cese. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo contrato a un trabajador y al año lo evalúo y es reprobado, la ley establece, ok, vamos a verificar en qué aspectos se te ha ido mal, ¿no?, en qué aspectos necesitas reforzar tus habilidades, y la entidad te va a capacitar, ¿sí? Entonces, durante un curso de 6 meses se capacita, ¿no?, al trabajador en las debilidades que tiene, con la finalidad de que mejore su trabajo. O sea, la idea de la capacitación no es incomodar al trabajador, la idea de la evaluación no es perturbarlo, no es hostigarlo, sino verificar que su trabajo se está haciendo adecuadamente. Entonces, si detecta algunas debilidades, pues se le capacita en esas debilidades para que dé una mejor capacitación. Pero si a pesar de esa capacitación nuevamente el trabajador vuelve a reprobar en la evaluación de desempeño, lamentablemente se tendrá que disponer la causal de cese. Y esto, como les comentaba, puede sonar muy crudo, muy difícil, pero digamos, responde a una lógica de que
en el sector público, al gestionarse recursos que no pertenecen a una persona en específico, sino que son de todos los peruanos, al aportar mediante como contribuyentes, al aportar con nuestros tributos, se hace necesario que el personal que esté en el Estado cumpla adecuadamente esa labor y no, digamos, no se invierta en aquellas personas que lamentablemente no están dando la talla o no quieren hacerlo o, digamos, no tienen las capacidades suficientes para ello. Entonces, sí es una herramienta, es un factor muy importante en el régimen de servicio civil, pero a la vez es un factor que ha traído mucha resistencia, mucho conflicto, y lo que genera pues que esto sea cada vez más complicado, ¿no? Esperemos ahora que con las primeras entidades que ya están convocando, que ya están implementando este servicio civil, se puedan ver los resultados, ¿no? Un contraste entre las entidades que ya están en este nuevo régimen de servicio civil y las que no, para ver quiénes tienen un mejor desempeño. La lógica nos llevaría a concluir que son aquellas que tienen una adecuada evaluación del desempeño las que están cumpliendo de manera más eficaz, más eficiente sus objetivos estratégicos en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Entonces, lo anterior implica que la estabilidad laboral, es decir, mantenerse en un puesto, se va a otorgar, se va a dar solamente sobre la base del mérito, es decir, solamente en cuanto los trabajadores cumplan adecuadamente con su labor, se capaciten constantemente, se actualicen y brinden resultados adecuados, pues merecerán permanecer en su puesto, ¿no? Lo que parece interesante porque se generan unos incentivos positivos para que la labor de los funcionarios sea, pues, digamos, de la mejor manera posible, ¿no? También es importante recordar que la implementación del régimen de servicio civil es gradual e irreversible, ¿no? Entonces, haciendo un breve repaso por todos los regímenes laborales públicos que existen en la actualidad, podríamos dividirlos en tres grupos, ¿no? Los regímenes laborales generales, los regímenes laborales que regulan carreras especiales y los otros regímenes que son, ¿no?, independientes. Tenemos en primer lugar los regímenes generales. Para empezar, la carrera administrativa del sector público, que fue establecida con el decreto legislativo 276. Estamos hablando del año 1984. Esta es una carrera administrativa que es residual, cada vez quedan menos personas en este régimen, la mayoría de ellas va retirándose por causal digamos, de retiro, ¿no? De cese por retiro, por la edad sobre todo. Y después tenemos los regímenes generales sin carrera pero con vínculo laboral. Tenemos ahí el régimen de la actividad privada, que es el decreto legislativo 728, implementado en el año 1991, pero que, digamos, por excepción o porque lo establece así una ley determinada, se puede aplicar a una entidad pública, ¿no? Existen diversas entidades del Estado cuyo régimen es el de la actividad privada, laboral de la actividad privada. Y también tenemos a la figura de los CAS, la contratación administrativa de servicio, que fue creada por el decreto legislativo 1057 en el 2008 y modificado en el año 2012. Entonces, lo que apunta el servicio civil es a unificar esas tres carreras generales que engloban a la mayoría de trabajadores del Estado. Sin embargo, como comentábamos, estos regímenes no incorporan, no alcanzan a la totalidad de trabajadores del Estado, sino que sí existen una diversidad de carreras especiales. Por ejemplo, tenemos a la carrera especial de profesorado y magisterial, que tiene sus propias reglas. También la de los docentes universitarios, seguido por la de los profesionales de la salud. Después tenemos a los magistrados, a los fiscales, a los diplomáticos, a los servidores penitenciarios y a los militares y policías, ¿no? Todos estos regímenes tienen sus propias reglas, es decir, no se aplica directamente la ley de servicio civil, sino solo de manera supletoria, es decir, ante vacíos o lagunas respecto de la aplicación de regímenes. Y después tenemos otra vinculación con la labor del Estado, pero digamos, no tiene carrera, pero tiene vínculo laboral. Es decir, por ejemplo, los gerentes públicos de servicio de los que hablábamos. Y luego tenemos sin carrera, también con vínculo laboral, los convenios de administración con el Programa Nacional de Naciones Unidas y el Fondo de Apoyo Gerencial, ¿no?, que son también dos mecanismos en los cuales pueden desenvolverse los trabajadores del sector público. Entonces, habiendo explicado
explicado brevemente lo que implica el régimen de servicio civil, a continuación vamos a hablar brevemente del sistema de administración de recursos humanos, ¿no? El sistema administrativo de recursos humanos. Para empezar, hablemos, ¿no? Comentemos brevemente en qué consiste un sistema administrativo. Los sistemas administrativos son, ¿no?, un conjunto de procesos, procedimientos y criterios que orientan la labor operativa, ¿no?, que necesitan las entidades para ejercer sus funciones, ¿sí? Existen sistemas administrativos especializados respecto de cada materia que se necesita de soporte. Por ejemplo, un sistema administrativo que es muy importante para todas las entidades es el del presupuesto. ¿Por qué? Porque independientemente del tipo de entidad que uno sea, ministerio, municipalidad, organismo descentralizado, etcétera, necesita de recursos para poder desenvolverse y desarrollar sus actividades. Entonces, cualquier entidad debe recurrir a ese sistema administrativo para gestionar sus actividades. Pues bien, otro del sistema administrativo que es muy importante para brindar soporte y capacidad operativa a las actividades funcionales de las entidades públicas es el sistema administrativo de recursos humanos, ¿no? En este caso, cuyo ente rector, es decir, cuya entidad que establece las políticas, las pautas y los criterios, es el SERVIR, ¿no?, la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Entonces, el sistema administrativo de recursos humanos implica una serie de procesos y procedimientos organizados de manera orgánica y coherente para que permite gestionar adecuadamente los recursos humanos de las entidades públicas. Por ejemplo, ¿no?, tenemos el subsistema de planificación de políticas de recursos humanos, donde encontramos a las estrategias, políticas y procedimientos y a la planificación de recursos humanos. También tenemos al subsistema 2, que es la organización del trabajo y su distribución, donde tenemos lo referido al diseño de puestos y la administración de puestos. Tenemos otro subsistema que es la gestión del empleo, donde tenemos la gestión de la incorporación del personal al servicio civil. Y ahí tenemos los procedimientos de selección, vinculación, inducción y periodo de prueba. Y también lo referido a la administración de personas, donde tenemos los procedimientos vinculados con la administración de legajos, control de asistencia, desplazamiento, procedimientos disciplinarios y desvinculación de la entidad. Otro subsistema es el de la gestión de la compensación, donde tenemos los procedimientos de administración de compensaciones y administración de pensiones. Un sexto subsistema es el de gestión de desarrollo y capacitación, donde tenemos lo referido a la programación de las necesidades de capacitación y la progresión de la carrera. Un subsistema importante es el de gestión del rendimiento, del que vamos a hablar después, en el que se ve lo referido a la evaluación del desempeño. Y por último tenemos un subsistema dentro del sistema administrativo de recursos humanos que se refiere a la gestión de relaciones humanas y sociales. En este caso tenemos a las relaciones laborales individuales y colectivas, la seguridad y salud en el trabajo, el bienestar social, la cultura y clima organizacional y la comunicación interna. Sobre la normativa del servicio civil, es muy importante indicar que mediante el decreto legislativo 1450, y eso se refiere a las últimas modificaciones, publicado el 16 de septiembre de 2018, se modificaron el decreto legislativo 1023, que creó la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, y la ley 30057, que es la ley de servicio civil. Dicha norma tiene por objeto establecer las normas necesarias para fortalecer el sistema administrativo de recursos humanos y viabilizar la implementación del régimen de servicio civil. Uno de los principales cambios de esa norma es que incluye a un actor adicional en el sistema administrativo de recursos humanos, aparte de SERVIR y las oficinas de recursos humanos de las entidades. Este actor es la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, ¿no? El decreto legislativo 1442, publicado el 16 de septiembre de 2018, estableció que dicho órgano se encarga de la gestión fiscal de los recursos humanos en el sector público como mecanismo para fortalecer y modernizar el sistema administrativo de recursos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que el MEF va a trabajar de la mano con SERVIR para establecer los recursos necesarios para su implementación, como por ejemplo lo referido a las remuneraciones, ¿no?, a aplicarse en el régimen de servicio civil.
Entonces tenemos también que otra de las novedades de este decreto legislativo 1450 es la incorporación de nuevos enfoques de servicio civil, como los enfoques de interculturalidad, género y derechos humanos, desarrollados en instrumentos trabajados de forma conjunta con los sectores competentes. Ahora bien, habiendo analizado cuáles son los alcances y las características de la reforma del servicio civil en nuestro país, vamos a hablar ahora brevemente sobre la clasificación de los servidores públicos. ¿Sí? Es muy importante considerar que existen 5 grupos de servidores civiles en el régimen del servicio civil. Tenemos al grupo de funcionarios públicos, al grupo de directivos públicos, al grupo de servidores civiles de carrera, al grupo de servidores de actividades complementarias y al grupo de servidores de confianza. Es muy importante recalcar desde ahora que de los 5 grupos de servidores públicos que se han indicado, solamente 3 están sometidas a procesos de selección en estricto y a evaluación. Son los directivos públicos, los servidores civiles de carrera y los servidores de actividades complementarias, ¿no? Ok. Si uno quiere graficar en una pirámide cómo están distribuidos estos servidores públicos, se verá que los funcionarios públicos se encuentran en la cima, ¿no? Son los que toman las decisiones, las políticas, mientras que los directivos públicos están debajo de ellos, ¿sí? Son los que realizan una gestión de manera más directa, si se puede decir, ¿no? Se encargan de la dirección político-estratégica, la dirección estrategia, es decir, de la fijación sobre la base de lo que establecen los funcionarios públicos, las autoridades, cuáles son los objetivos estratégicos, cómo cumplirlos, cómo gestionar el presupuesto y cómo establecer las metas operativas de las entidades. Debajo de los directivos públicos tenemos a los servidores civiles de carrera, que es lo que se consideraría como el corazón del régimen de servicio civil, es decir, los mandos medios que permiten garantizar cierta estabilidad en la labor de las entidades, ¿no? Esos serían los servidores civiles de carrera. Y por último, debajo de ellos tendríamos a los servidores de actividades complementarias. Se toma en cuenta entonces, sobre la base de una estructura jerárquica, cuáles son las características de cada uno de estos servidores públicos. Empecemos entonces a hablar del primer grupo, del grupo de funcionarios públicos. Los funcionarios públicos se clasifican en funcionarios públicos de elección popular, directa o universal, funcionario público de designación o elección regulada y funcionario público de libre designación. Cabe señalar que el término del vínculo jurídico del funcionario con la entidad no genera pago compensatorio, otorgamiento de suma a título de liberalidad ni indemnización alguna, salvo compensación de servicios por tiempo de servicio de corresponder. ¿No? Dentro de las atribuciones de los funcionarios públicos se encuentran las políticas, normativas y la administrativa. Dentro de las políticas y normativas tenemos que los funcionarios públicos tienen la facultad para diseñar y aprobar políticas y normas de carácter general dentro del ámbito de su competencia. Desde el punto de vista administrativo, tienen la facultad de establecer actos de dirección y de gestión interna. ¿Cómo podemos clasificar al grupo de funcionarios públicos? Tenemos a los funcionarios públicos de elección popular directa y universal, como por ejemplo al presidente de la República, los vicepresidentes, los congresistas, ¿no? Y las autoridades locales y regionales. Después tenemos a los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, como los magistrados del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, el Contralor General, los presidentes del Jurado Nacional de Elecciones, Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros. Y por último tenemos a los funcionarios públicos de libre designación y remoción, como los ministros, viceministros, secretarios generales, gerentes municipales, entre otros, ¿no? Entonces, eso sería la clasificación de los tres clases de funcionarios públicos. Siguiendo con la clasificación de grupos, tenemos al grupo de directivos públicos. Este grupo abarca a los servidores con funciones de organización, dirección o toma de decisiones sobre los recursos que se encuentran a su cargo. Supervisan el logro de sus objetivos y los de aquellos servidores civiles que se encuentran bajo su responsabilidad, ¿no?
Es muy importante destacar que solo el 20% de los directivos públicos en cada entidad puede ser ocupado por servidores de confianza, que es una figura que vamos a ver después. Dentro de los servidores públicos se encuentra también, digamos, lo referido a los mecanismos para su incorporación y asignación y los plazos con los que ostentan, ¿no? Por ejemplo, para la incorporación y asignación esta se tiene que realizar por regla general por concurso público de méritos y se asigna puestos hasta el tercer nivel de orgánico consecutivo de la entidad. ¿Sí? Dentro de los plazos tenemos que son designados por 3 años, renovables hasta en 2 oportunidades, y la renovación está sujeta a los resultados de su evaluación anual, ¿no? Cabe presentar que como directivos que son públicos están sujetos a evaluación, ¿no? Tienen un periodo de prueba de entre 3 y 6 meses y evaluación anual de cumplimiento de metas institucionales. Servir, ¿no?, realiza los concursos de selección para estos casos. ¿En qué abarca brevemente, para anticipar este tema, la evaluación de desempeño de los directivos? Consiste en la verificación y calificación del cumplimiento de metas definidas para el directivo público, así como la identificación de brechas de conocimiento y habilidades de manera anual. Cuando concluye la designación, si el directivo no logra cumplir las metas establecidas para la evaluación y cuando se da el vencimiento del contrato, ¿no? Como tercer grupo tenemos al grupo de servidores civiles de carrera. En este caso tenemos como función que desarrollan actividades vinculadas al cumplimiento de funciones sustantivas y de administración interna. Dentro de sus características tenemos lo referido a que está incorporado al servicio civil por un periodo indeterminado y a través de concurso público de méritos abierto o transversal. Transversal se refiere a cuando accede a un puesto distinto o en una entidad, ¿no? Abierto es cuando se accede a un puesto distinto, o transversal cuando accede al mismo puesto pero en una entidad diferente. Es decir, en una entidad yo veo labores de presupuesto, me voy a otra entidad a ver labores similares. Sobre su progresión, es decir, a su progresión, su ascenso, ¿no? El servidor puede acceder a un puesto en cualquier entidad pública a través de un concurso público de méritos transversal. Para participar en este tipo de concursos debe tener 2 años en el puesto y por lo menos una calificación de personal de buen rendimiento, ¿no?, que es lo que vamos a ver después. Por ejemplo, para tener en cuenta cuál es la relación de los ejemplos de las familias de puestos establecidos por los servidores de carrera, tenemos en cuenta que dentro de servidores de carreras hay familias de puestos, ¿no?, sobre las materias principales que ellos analizan. Por ejemplo, tenemos la familia de planeamiento y gestión del gasto, donde los roles que cumplen son los de planeamiento estratégico, presupuesto público, contrataciones, etc. Después tenemos lo referido a la gestión institucional, la familia de gestión institucional, donde van a ver los roles referidos a almacén, distribución y control patrimonial y gestión de recursos humanos. Otra familia familia de puestos es el asesoramiento y resolución de controversias, donde tenemos lo referido a asesoría jurídica, comunicaciones y resolución de controversias. La familia de puestos de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, donde tenemos lo referido a desarrollo económico, infraestructura, transporte y comunicaciones, investigación, desarrollo e innovación tecnológica, regulación, rectoría de los sistemas administrativos. También hay una familia de puestos de prestación y entrega de bienes y servicios, donde tenemos los roles de desarrollo social, desarrollo económico, recursos naturales, medio ambiente, acondicionamiento y orden territorial. Y por último, una última familia de puestos es la fiscalización, gestión tributaria y ejecución coactiva, donde tenemos lo referido a los roles de fiscalización, supervisión e inspectoría, gestión tributaria y ejecución coactiva. Siguiendo con los grupos de servidores, tenemos al grupo de servidores de actividades, el último grupo, los grupos servidores de actividades complementarias.
Este grupo tiene como función brindar actividades de soporte, complemento, manuales u operativas respecto de las funciones sustantivas y de administración interna. Dentro de sus características tenemos que son contratados a plazo indeterminado o a plazo fijo, con un periodo de prueba de 3 meses. ¿No? Y para ir terminando esta clasificación de actividades, sobre este grupo de servidores tenemos un grupo, digamos, al quinto, que es el de grupo de servidores de confianza, ¿no? Que es el grupo de servidores, digamos, que no requiere, ¿no?, de una evaluación y que son designados por la autoridad que tiene, digamos, esa facultad de designar un profesional de su confianza que reúna, digamos, las condiciones que él considera adecuadas para la realización de su labor, ¿no? En este caso, dado que estamos frente a una excepción que no pasa por un concurso público y que no está sometido a una evaluación directa, este límite, se establece un límite de servidor de confianza de que no puede ser mayor del 5% total de puestos, ¿no? Mínimo 2 y máximo 50 servidores de confianza. Sus características es que son contratados a plazo indeterminado o a plazo fijo y que tienen un periodo de prueba de 3 meses. Como parte del tercer módulo de este diplomado de recursos humanos del sector público y reforma del servicio civil, vamos a tocar lo referido al proceso de incorporación al servicio civil. El proceso de servicio civil implica el tránsito de las entidades y servidores del Estado del régimen en el que actualmente se encuentra su entidad al régimen del servicio civil. Este procedimiento se conoce como el tránsito. Entonces, de acuerdo con la normativa del régimen del servicio civil, las entidades públicas deben transitar de manera progresiva al régimen del servicio civil, el cual consta de 4 etapas. La primera etapa es la preparación de la entidad, la cual tiene por objeto garantizar que todos los servidores y servidoras de la entidad conozcan la ruta que deberá seguir para transitar al nuevo régimen del servicio civil y el adecuado conocimiento de las herramientas necesarias para dicho tránsito. Como una segunda etapa tenemos al análisis situacional de la entidad. Esta etapa tiene por finalidad reconocer la situación actual de la entidad en lo referente a procesos y puestos e identificar las oportunidades de mejora pertinentes. Como parte de la tercera etapa tenemos a la aplicación de mejoras internas. Esta etapa tiene por objeto asegurar que los esfuerzos de la entidad se orienten a la prestación efectiva de servicios de calidad a los ciudadanos. Y por último, la cuarta y última etapa, tenemos la implementación del nuevo régimen. Se implementa el régimen de la Ley de Servicio Civil mediante la convocatoria de los concursos públicos, el tránsito de los servidores al nuevo régimen y la puesta en práctica de los procesos mejorados. Esas son las 4 etapas del tránsito de las entidades de servicio civil. Es decir, en la primera etapa la entidad se prepara, ¿no? Se conforma un equipo y se garantiza que todos conozcan la ley y la ruta. En segundo punto tenemos el análisis situacional, donde se toma una fotografía del hoy de la entidad. ¿Cuántos somos? Se responden a preguntas como ¿cuántos somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué servicios prestamos? Y analizo la información recopilada. Luego tenemos la tercera etapa, que es la mejora interna. En este caso se implementan las mejoras internas como parte del análisis situacional, ajusto instrumento de gestión de ser caso y elabora el cuadro de puestos de la entidad. En la cuarta y última etapa, que es la implementación de la ley, tenemos al concurso meritocrático para ocupar puestos. Es muy importante resaltar que en todas estas 4 etapas, servir como ente rector del sistema administrativo de recursos humanos hace un seguimiento permanente a lo largo de todo el proceso. Entonces, entremos ahora a conocer con mayor detalle qué es lo que ocurre en cada una de estas 4 etapas de tránsito de las entidades al régimen del servicio civil. En la etapa 1, preparación de la entidad, ¿no? Durante esta etapa se conformará una comisión de tránsito al régimen del servicio civil que estará encargada de impulsar el proceso de tránsito al nuevo régimen y la difusión y supervisión de cada una de sus etapas. Y en representación de la entidad coordinará con servir el desarrollo de las etapas de dicho proceso. Se buscará garantizar que todos los servidores públicos de la entidad conozcan los objetivos que se persiguen en el proceso de tránsito,
así como las características y la importancia de cada una de sus etapas. Se pondrán a disposición de las entidades las metodologías y herramientas para ser utilizadas en las etapas del proceso de tránsito al nuevo régimen. Para eso, Servir pondrá a disposición las metodologías y herramientas necesarias para dicho tránsito. La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros será la encargada de proveer las metodologías y herramientas necesarias en los referidos procesos. Esta Comisión de Tránsito al régimen de servicio civil se conformará mediante resolución administrativa del titular de la entidad y estará compuesta al menos por un representante del titular de la entidad. De preferencia será un servidor que ejerza funciones atribuidas a la entidad, el secretario general o gerente general o quien haga sus veces, el jefe del área de recursos humanos, el jefe del área de planificación y presupuesto o racionalización, urbanización y métodos y un representante del área de administración. En la etapa 2, referida al análisis situacional de la entidad, durante esta etapa, la entidad a quien ésta delegue recogerá información de la situación de la entidad en dos ejes: procesos que ejecuta la entidad y los puestos de la entidad. Todos los órganos y unidades orgánicas de la entidad deberán colaborar brindando la información requerida. La información de los puestos se recogerá a través de la herramienta de mapeo de puestos, que registrará todos los puestos con los que cuesta la entidad en todos los regímenes y bajo todas las modalidades de contratación, de conformidad con la metodología aprobada por Servir. En esta etapa también, la información de los procesos se recogerá a través de la herramienta de mapeo de los procesos de conformidad con la metodología aprobada por la Secretaría de Gestión Pública. La Comisión de Tránsito analizará la información recolectada y la situación de la entidad, de acuerdo a la metodología provista para tal fin, e identificará las oportunidades de mejora interna en un informe. Mediante resolución del titular de la entidad se aprueba el informe de la Comisión de Tránsito, disponiéndose las mejoras internas. Como parte de la etapa 3, consistente en la aplicación de la mejora interna, la entidad promueve una mejora integral de sus procesos y puestos a través de la mejora de sus instrumentos de gestión. De ser el caso, actualiza o reestructura el Reglamento de Organización y Funciones, ROF. De ser el caso, actualiza o reestructura el Manual de Procesos y establece los puestos necesarios y los perfiles de dichos puestos acorde con las funciones que deben desempeñar. A partir de ello, se elabora el manual de perfiles de puestos de conformidad con la metodología aprobada por Servir. Siguiendo con esta tercera etapa, una vez actualizados los instrumentos de gestión señalados en los puntos señalados anteriormente, se valorizan los puestos de acuerdo con el reglamento de compensaciones dispuesto por la 10ª disposición complementaria final de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. Y por último, se elabora el cuadro de puestos de la entidad. Este instrumento de gestión reemplaza el cuadro de asignación de personal, el CAP, y el presupuesto analítico de personal, PAP, de conformidad con lo dispuesto en la 4ª disposición complementaria final de la Ley del Servicio Civil. Y por último, en la etapa 4, la implementación del nuevo régimen. Una vez aprobado el cuadro de puestos de la entidad, las entidades pueden implementar el nuevo régimen, llevando a cabo los concursos para los puestos que consideren pertinentes e implementando los procesos mejorados. Entonces, para ir resumiendo este importante proceso de tránsito de las entidades al régimen del servicio civil, se puede considerar que la primera etapa, referida a la preparación de la entidad, busca que se genere un conocimiento del proceso del pase al nuevo régimen y la relevancia de cada uno de los pasos a ejecutar. El Comité de Tránsito al nuevo régimen se conforma en esta etapa de preparación y se plantea la necesidad del conocimiento de la metodología e instrumentos para el tránsito que se hayan puesto a disposición. En la segunda etapa, que es el análisis situacional, se busca el conocimiento de la situación actual de la entidad, es decir, los procesos y puestos que están vigentes.
y también se busca determinar cuáles son las oportunidades de mejora, ¿no?, identificadas sobre los procesos y puestos, ¿no? En la tercera etapa de este tránsito, que es la mejora interna, se busca desarrollar procesos mejorados sobre la base de perfiles de puestos definidos y valorizados, y también en la elaboración de documentos de gestión actualizados y aprobados. Y en la cuarta y última etapa, referida a la implementación del nuevo régimen, tenemos a personas contratadas bajo el nuevo régimen y procesos mejorados debidamente implementados. Entonces, los lineamientos para el tránsito al régimen de servicio civil consisten en que en la primera etapa se debe conformar esta comisión de tránsito y debe haber una información y sensibilización del personal. En la segunda etapa, el análisis situacional, debemos aplicar el mapeo de puestos, el mapeo de procesos y la identificación y priorización de oportunidades de mejora. Estas dos etapas, la de preparación y de análisis situacional, conforman la mitad del proceso de tránsito de la entidad. La otra mitad, en específico, es la etapa de mejora interna, que es la referida a la aplicación de ajustes al mapeo de procesos, cálculo de dotación de puestos y posiciones, elaboración del manual de perfiles de puestos y la elaboración del cuadro de puestos de la entidad. Y una vez culminado esto, tenemos, como comentábamos, la cuarta y última etapa, que es la implementación, en la cual se organizan y aplican los concursos públicos de méritos, y esto implica que los servidores transitan progresivamente al régimen del servicio civil, ¿no? Entonces, ¿cómo va el resultado de este tránsito al servicio civil, ¿no? Para empezar, la gran mayoría de las entidades actualmente se encuentran en la primera etapa, es decir, en el inicio de incorporación al proceso de tránsito y preparación de la entidad. En la etapa 2, análisis situacional de la entidad, está también un gran grupo de ellas, y el grupo se va reduciendo en la mejora interna, y solamente existen a la fecha 3 entidades que se encuentran en la etapa de concursos públicos de méritos para la implementación del nuevo régimen del servicio civil. La primera de ellas ha sido la ONP, el Organismo de Normalización Previsional, y hace poco se han incorporado entidades del Ministerio de Ambiente y Ministerio de Energía y Minas para poder incorporarse de manera progresiva al servicio civil, ¿no? Desde el año 2013, en que empezaron 23 entidades, se culminó el año 2018 con 425 en tránsito, ¿no? Lo que ha implementado un crecimiento progresivo. También se ha determinado que las entidades que se han inscrito han incorporado o han iniciado las actividades de tránsito al servicio civil han sido de todos los tipos, es decir, tanto organismos públicos especiales, organismos técnicos especializados, programas y proyectos, universidades, ministerios, organismos reguladores, gobiernos regionales, gobiernos locales, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante considerar que constantemente el número de entidades que se encuentran en tránsito al régimen de servicio civil viene aumentándose progresivamente, ¿no? Lo que se busca es que poco a poco cada vez más entidades del régimen de servicio civil se encuentren adscritas a, ¿no?, mayor cantidad de entidades. Para culminar este diplomado, vamos a iniciar el cuarto y último módulo, en el cual vamos a hablar un poco más a detalle de uno de los subsistemas del sistema administrativo de recursos humanos, que consiste en la gestión del rendimiento del personal del sector público. De acuerdo con la Ley de Servicio Civil, la gestión del rendimiento tiene por finalidad estimular el buen rendimiento y el compromiso del servidor civil. El reglamento de la Ley del Servicio Civil establece que la gestión del rendimiento es un subsistema dentro del sistema administrativo de recursos humanos que identifica y reconoce el aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas institucionales, ¿no? Entonces podríamos entender que la gestión del rendimiento es una herramienta de gestión del talento humano que se contempla como uno de los 7 subsistemas que comprende el sistema administrativo de recursos humanos del sector público de nuestro país, mediante el cual se busca identificar, reconocer y promover el aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas institucionales. Asimismo, permite evidenciar las necesidades de capacitación requeridas por los servidores para mejorar su desempeño de acuerdo
acuerdo al puesto que ocupan, ¿no? Tenemos entonces que la gestión de rendimiento se relaciona con los demás subsistemas del sistema administrativo de recursos humanos. Por ejemplo, con la planificación de políticas de recursos humanos. Este subsistema organiza gestión interna, la gestión externa de recursos humanos, define políticas, directivas y lineamientos y utiliza como insumo en este caso la información de la gestión de rendimiento para definir estrategias de recursos humanos. El subsistema de organización del trabajo y su distribución. Este subsistema define las características y condiciones del ejercicio de las funciones y requisitos de idoneidad de las personas. La gestión de rendimiento permite evaluar la eficacia y eficiencia de la estructura organizativa. Subsistema de gestión de empleo. Este subsistema incorpora el conjunto de políticas y prácticas de personal destinadas a gestionar los flujos de servidores en el sistema administrativo de recursos humanos, desde su incorporación hasta su desvinculación. Es retroalimentada por la gestión de rendimiento con la creación y o actualización de perfiles. El subsistema de gestión de compensación. Gestión implica la gestión del conjunto de ingresos y beneficios que la entidad destina al servidor civil. La gestión de rendimiento fomenta la competitividad de los servidores y por ende impacta en su compensación. Subsistema de gestión, el desarrollo y la capacitación. Este subsistema contiene políticas de progresión en la carrera y desarrollo de capacidades. La gestión de rendimiento permite en este caso tener programas diferenciados, evaluar la eficiencia y efectividad de tales capacitaciones, midiendo su contribución en el desempeño de funciones. Subsistema, por último, de gestión de relaciones humanas y sociales. Establece las relaciones entre las organizaciones y sus servidores civiles en torno a las políticas y prácticas de personal. En este caso, la gestión de rendimiento desarrolla la cultura organizativa y mejora la comunicación interna. ¿Cuáles son los criterios de la gestión del rendimiento? Tenemos a la sencillez, es decir, que se traduce en el uso de formatos, pocos factores de evaluación, ciclo de evaluación ágil y desarrollo de guías y manuales comprensibles. Otro criterio es el de la objetividad, que implica la utilización de indicadores fácilmente medibles, metas o compromisos de conducta, incorporar elementos de control, disponer de evaluadores capacitados, entre otros. Un criterio adicional es el de segmentación, por el que las entidades y los servidores serán segmentados para desarrollar una metodología que se adecue a cada uno de ellos. Progresividad. Su aplicación implica que su aplicación será progresiva y gradual en todas las entidades del Estado, ¿no? Es decir, busca incorporar la cultura de evaluación, involucrar a los directivos, entre otros. La gestión de rendimiento se enfoca como un ciclo, es decir, como un conjunto de etapas que tienen una lógica entre ellas, ¿no? Por eso podemos definir este ciclo de la gestión de rendimiento como el proceso continuo y sistemático para identificar, reconocer y promover el aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas institucionales y evidenciar las necesidades requeridas por aquellos para mejorar el desempeño de su puesto y por ende de la entidad, ¿no? El ciclo de la gestión implica con la planificación, ¿no?, de la entidad para definir sus objetivos, luego viene la definición de metas y compromisos, ¿no?, de la entidad con los del trabajador, luego viene el seguimiento, después una evaluación para verificar si ha cumplido o no con las metas y compromisos y en último lugar una retroalimentación respecto al rendimiento del trabajador. ¿Sí? Entonces, adentrémonos un poco más a detalle en cada una de las etapas del ciclo de la gestión de rendimiento. En la etapa de planificación se organizan las actividades a desarrollar a lo largo de todo el ciclo a nivel integral, con la aprobación del cronograma institucional. En ella se ejecutan los planes de comunicación, sensibilización y capacitación de todos los servidores de la entidad. Así estarán informados sobre aspectos metodológicos, pero también sobre sus roles, responsabilidades y derechos. Finalmente, en esta etapa se conforma el Comité Institucional de Evaluación. En la etapa de establecimiento de metas y compromisos, los evaluadores con sus respectivos evaluados acuerdan las metas sobre las que estos últimos serán evaluados. En la etapa de seguimiento, los evaluados desarrollan las actividades necesarias para cumplir con las metas acordadas en la anterior etapa. Para ello deberán recopilar las evidencias que sustenten el cumplimiento de dichas metas. El evaluador hace seguimiento y se involucra con el cumplimiento de las metas de los servidores a su cargo.
En la etapa de evaluación se evidencia el logro alcanzado sobre las metas acordadas. Son los evaluadores los que valorizan dicho rendimiento y se identifican brechas que luego serán atendidas con capacitación. En la etapa de retroalimentación, el evaluador le informa al evaluado sobre los resultados obtenidos. Así también identificarán los aspectos positivos y aquellas áreas de mejora que requieren de un mayor esfuerzo. Sobre estas últimas se construye un plan de mejora individual que busca mejorar el desempeño de los servidores en el siguiente ciclo anual, el mismo que será un insumo para el diseño del plan de personas de cada entidad. ¿Cuáles son los elementos del modelo de gestión del rendimiento? Primero, los roles y responsabilidades. Se define quiénes son los actores principales en el proceso de gestión del rendimiento y sus responsabilidades para su implementación. Luego tenemos el ciclo anual de la gestión del rendimiento, que define las etapas y periodos de este proceso, los cuales son cíclicos. En tercer lugar, tenemos una metodología diferenciada que define y describe los mecanismos con los que se realizará la evaluación del desempeño según la segmentación de entidades, servidores y mecanismos de evaluación. Como cuarto elemento tenemos a los factores de evaluación, que son las variables que se analizarán para evaluar el desempeño. Constituyen las metas derivadas del plan operativo institucional y derivadas de las funciones y los compromisos de conducta transversales aplicables a todos los servidores y específicos relacionados a aspectos concretos. ¿Cómo se segmentan los servidores de acuerdo a la gestión de rendimiento? Tenemos en primer lugar a los directivos, ¿no? Donde se ubican los directivos y gerentes públicos con funciones de organización, dirección o toma de decisiones de un órgano, unidad, programa o proyecto. Después tenemos a los mandos medios con funciones de responsabilidad sobre el personal o coordinación de equipos, fuera del grupo de directivos. En tercer lugar tenemos al personal ejecutor, que son servidores de carrera con perfil de especialización sin coordinación de equipos o personas. En cuarto lugar tenemos a los operadores, que son personal con función administrativa y operativa, ¿no? Entonces, entremos ahora a ver, ¿no?, brevemente lo referido a la evaluación del desempeño, ¿sí? La directiva que desarrolla el modelo de gestión de rendimiento aprobada por Servir establece la forma de evaluación del desempeño según la calificación de los servidores civiles. Dentro de su sistema de gestión de rendimiento se encuentra el proceso de evaluación por desempeño, evaluación de desempeño, ¿no? Entonces, acá viene un punto neurálgico clave del régimen de servicio civil, es decir, lo referido a la evaluación del personal para definir si mantiene, ¿no?, su permanencia en el régimen de servicio civil. Entonces, de acuerdo a la calificación, de acuerdo a la evaluación de desempeño, a los resultados de su evaluación de desempeño, se obtiene una calificación. Por ejemplo, tenemos al personal de rendimiento distinguido, que es un máximo del 10%, y luego tenemos al personal de un buen rendimiento. Por debajo de ellos tenemos al personal de rendimiento sujeto a observación y por último tenemos al personal desaprobado. Entonces, ¿qué implica estar en el rendimiento distinguido o de buen rendimiento? Se implica que se ha aprobado la evaluación y que por ende tienen derecho a participar en los procesos de progresión en la carrera que convoque el Estado. Es decir, si a mí me evalúan y ven que estoy cumpliendo adecuadamente mi labor, se me va a dar la oportunidad para que yo pueda ascender, postular para ascender progresivamente en mi posición. ¿Qué pasa con el personal de rendimiento sujeto a observación y el personal desaprobado? Pues bien, en este caso, como lo adelantamos, el área de recursos humanos de las entidades programa actividades de capacitación para mayor preparación vinculada con una próxima evaluación al año siguiente. Entonces, como resultado de la evaluación de desempeño, podía desprenderse personal de rendimiento sujeto a observación, ¿no?, que son aquellos que, si bien han aprobado, no lo han hecho de la mejor manera. Entonces, lo que hace ahí Recursos Humanos es programar actividades de capacitación para una mayor preparación para la próxima evaluación. Lo mismo sucede con el personal desaprobado, ¿no? Se les brinda la opción de poder ser nuevamente capacitado. ¿Cuál es la diferencia entre el personal de rendimiento sujeto a observación y el personal desaprobado? Que cuando se presenta una nueva desaprobación para el personal desaprobado, ¿no?, se
configura esta causal de cese del puesto, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? La gran resistencia y gran temor del personal que no quiere estar sujeto al régimen del servicio civil es que va a ser evaluado, y como tal su desempeño puede jugarle, digamos, desaprobado en 2 ocasiones, y por ende va a perder su empleo, ¿no? Lo que genera obviamente mucho temor y rechazo. Entonces, ¿cuáles son las características de la evaluación de desempeño en la Ley de Servicio Civil? Es que es un proceso obligatorio, integral, sistemático y continuo de apreciación objetiva y demostrable. ¿Cuáles son las reglas? ¿No? Que los factores a medir están vinculados a las funciones del puesto, se consideran factores mensurables y verificables, el servidor debe conocer los procedimientos y factores que serán evaluados, se da con una periodicidad anual, y el servidor que no participe en la evaluación por razones atribuibles a su responsabilidad será calificado como personal desaprobado. ¿Cuáles son los tipos de evaluación? Servir establece estos tipos dependiendo de cada caso. ¿Cuál es su alcance? Es muy importante recordar que no se aplica a todos los grupos de servidores de servicio civil. Recordemos que son 5. Solo se aplica a 3 de ellos: a los directivos públicos, a los servidores civiles de carrera y a los servidores de actividades complementarias. Esto quiere decir que quedan fuera los funcionarios públicos y los servidores de confianza. ¿Quiénes son los responsables de la evaluación de desempeño? El área de recursos humanos de las entidades públicas y la alta dirección de las entidades. ¿Cómo se realiza la gestión de la capacitación? ¿No? Esto es muy importante vincularlo con la evaluación de desempeño, puesto que recordemos que la evaluación del desempeño sobre la base de una gestión de rendimiento está estrechamente realizada con la gestión de la capacitación, en la medida de que si luego de una evaluación de desempeño se cuenta con personal con rendimiento pero sujeto a observación y con personal desaprobado, esto implica que hay una serie de debilidades o limitaciones en la formación o en las capacidades de los servidores públicos. Por lo tanto, esta brecha, esta falta de capacitación o estas limitaciones deben ser solucionadas, reforzadas mediante una adecuada capacitación del personal. Es por eso que la retroalimentación entre el subsistema de gestión de rendimiento y gestión de capacitación debe ser constante y de manera coordinada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir la gestión de la capacitación? Es el proceso obligatorio, integral, sistemático y continuo de apreciación objetiva y demostrable del rendimiento del servidor público en cumplimiento de los objetivos y funciones de su puesto. ¿Cuál es la función de servir? En este caso, planificar, priorizar, desarrollar, gestionar y evaluar la política de capacitación para el sector. ¿Cuáles son los tipos de capacitación? Pues los que están vinculados a la formación laboral y profesional de los servidores. Como parte de la implementación de este modelo de gestión de rendimiento, se estableció la necesidad de implementar un plan piloto, ¿no? Que consistiera en un escenario de prueba de su implementación con la finalidad de que por medio del ensayo-error, ¿no?, se establezcan los ajustes positivos y negativos necesarios para garantizar su adecuada implementación. En ese sentido, el 9 de abril de 2015 se publicó la Resolución de Presidencia Ejecutiva 113-2015 Servir-PE, que aprobó el Grupo 1 de las entidades priorizadas para la fase 1 del Plan de Acción para la implementación del modelo de gestión de rendimiento en su etapa piloto 2015-2016. Las entidades comprendidas en este primer grupo fueron Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAMEC, el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, y la Autoridad Nacional de Servicios Civil, SERVIR, ¿no? En septiembre de 2015, ¿no?, se incluyeron a 20 entidades públicas y durante el año 2016 se sumaron 21 entidades y así progresivamente.
¿no? Como resultado del plan piloto, tenemos que poco a poco se han ido capacitando a cada vez un número mayor de servidores participantes, ¿no? Divididos en directivos, funcionarios, mandos medios y evaluadores, ejecutores y operadores asistenciales. Se ha involucrado, por ejemplo, dentro del grupo 2, se han incluido al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Defensa, al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, al Jurado Nacional de Elecciones, a la Oficina de Normalización Previsional, al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, al Gobierno Regional de Cusco, al Gobierno Regional de La Libertad, al Gobierno Regional de San Martín, y también al Gobierno Regional de Apurímac, al Gobierno Regional de Piura, a la Municipalidad Provincial de Cusco y también a otras municipalidades provinciales como San Martín, Abancay, Puno, Rioja, Serendín y Baños del Inca, abarcando a un total de 4.548 servidores públicos, lo que implica que el régimen, ¿no?, la metodología de gestión del rendimiento se va viendo aplicada progresivamente. Entonces, como podemos apreciar, en este diplomado sobre el régimen, ¿no?, sobre el régimen aplicable a recursos humanos en el sector público y a la reforma del servicio civil, hemos podido apreciar los principales conceptos vinculados con el marco institucional de la reforma del servicio civil, ¿no?, sobre todo destacando el aspecto referido a la meritocracia, ¿no?, a la unificación de los regímenes laborales y también, a generar condiciones que permitan una mejor calidad de servicio. También hemos hablado de la clasificación en 5 grupos de los servidores públicos, ¿no?, los funcionarios públicos, los directivos públicos, el mando medio, servidor civil de carrera, los operadores o de actividades complementarias y los servidores de confianza. También hemos hablado sobre las 4 etapas del tránsito al servicio civil, las que son, ¿no?, las referidas a la preparación de la entidad para el tránsito, el análisis situacional de la entidad, la aplicación de mejoras internas y la implementación del nuevo régimen. Por último, hemos hablado de la gestión del rendimiento, que busca justamente evaluar el desempeño de los trabajadores sobre la base de la verificación de las metas y compromisos que se definieron previamente y cómo ha sido su desenvolvimiento, con la finalidad de verificar que este trabajador realmente esté cumpliendo, aportando los objetivos estratégicos sobre la base de una retroalimentación constante. Muchas gracias.